Vamos a hacer la presentación primero. Ajá. En este segundo bloque de los saberes del pueblo. Tenemos acá un invitado ya de la casa, ya casi alguien de la casa, Sí. al magíster Eugenio Roa. Con él vamos a hablar de un tema de coyuntura política actual para ver la opinión desde su perspectiva como adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuenca del Plata, para hablar de las implicancias que tiene estos dos fallos que suspendieron 2 de 5 elecciones que se iban a dar en provincias. Básicamente son, como dijo la compañera, San Juan y Tucumán, que han suspendido. Así que lo trajimos con la razón y el motivo de que nos dé, digamos, su clara y prístina perspectiva jurídica. Vamos a tratar de hablar un poquito del tema desde una perspectiva técnica. Desde una perspectiva técnica, de una exactamente. perspectiva técnica, pero lo que pasa es que en el derecho constitucional, que es lo que acá está involucrado, lo técnico está muy ligado a lo político. Porque el derecho constitucional es un punto de contacto entre el derecho y la política. Tuvimos una charla justamente hace unos días en el cual estábamos hablando que la Cátedra de Derecho Constitucional que tiene acá nuestro invitado, o que el derecho constitucional mismo tiene una fuerte carga ideológica, digamos, o de idea política, sí, sin duda. porque el Estado de Derecho está basado justamente en una fuerte importante tradición liberal y, digamos, es imposible dar clases sin que termine siendo un alegato a favor de una forma de gobierno republicano federal. Siempre hay una y perspectiva las cuestiones, política. Sí. Siempre hay una perspectiva política, porque básicamente cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de la Constitución política. Muchos otros países tienen Constitución política, la República de Chile, por ejemplo, ¿no? Bien hecha la aclaración, digamos que si bien hay una perspectiva técnica que vos podés dar, no deja de estar completamente transida de decisiones políticas históricas, por decirlo de alguna manera. Mira, Claudio, desde el momento que vos reconoces determinados derechos en la Constitución, Exacto. ese reconocimiento de determinados derechos es una declaración política. Y a modo de ejemplo, podemos ver en la primera versión de nuestra Constitución Nacional, que es la Constitución del año 1853-1860, por ejemplo, tenés enumerados muchísimos derechos que se reconocen, pero por ejemplo no tenés enumerado o mencionado expresamente ni el derecho a la vida ni el derecho a la salud. Claro. Entonces Tampoco estaba el derecho al trabajo, claro, y a una jubilación digna. Pero vemos, digamos, traigo el tema del derecho a la salud y el derecho a la vida porque hoy por hoy, digamos, cualquier persona se le pregunta, digamos, si en la Constitución está el derecho a la vida, dice que sí, porque cae de maduro que cómo no va a estar el derecho a la vida, que tal vez sea el primer derecho de los más importantes que debería estar reconocido. Sin embargo, en el texto original de la Constitución no está reconocido. Está reconocido hoy por hoy después de la reforma del año 1994 a través de los tratados internacionales. Sigue sin estar mencionado en el texto original de la Constitución. Y eso tiene que ver con la perspectiva política. En esa ideología del siglo XIX liberal, la vida no ocupaba un lugar que en su visión, en su cosmovisión, no ocupaba un lugar para que sea reconocido. Tampoco la salud. Mucho menos los derechos del trabajador y el derecho, digamos, de la seguridad social. Eso se fue agregando después con incluso el cambio de la sociedad. Y en ese sentido vemos, digamos, la perspectiva política. Diversas generaciones de derechos, ¿no? Exactamente. Los teóricos del derecho hablan de derecho de primera generación, de segunda, de tercera. Es de acuerdo a la aparición, digamos, cada momento histórico en que se van agregando a ese edificio que es la Constitución. Y tiene que ver con la coyuntura y la cosmovisión de la sociedad en ese momento sobre determinados temas. En la mitad del siglo XIX, el derecho a la vida no era un tema que estaba en la cabeza de ellos. No estaba, tampoco el derecho a la salud. Todo eso viene después, viene también incluso en el siglo XX, a mediados del siglo XX. A finales del siglo XIX hay algunos esbozos a raíz de qué cosa, de las epidemias de fiebre amarilla que hubo bueno, ahí se empezó a generar un poquito la visibilidad, digamos, de la vida, de la salud, claro. Ese tipo de cosas. Se concreta casi un siglo después, como es, pero tiene que ver con, y en este tema puntual porque estamos hablando ahora, hablamos, la Constitución tiene 2 partes.
digamos, ¿no? Está construida básicamente por dos partes. Una parte que se llama orgánica, que organiza el poder, y otra parte en la cual es la Carta de Derechos, en la cual los ciudadanos tienen determinadas facultades para con el poder ese organizado. El tema de coyuntura hoy va o decanta o cae hacia el lado de la organización y de la formación de la República Argentina y su forma de Estado, que es una forma republicana y federal. Sí. ¿Está? Sí. Bueno. Forma Entonces, de gobierno republicana. una forma de gobierno y una forma de Estado federal. Una forma de Estado federal. Y acá, de alguna manera... Hay un juego entre estos dos principios respecto de este fallo. Sí. Vamos a hacer la pequeña introducción, ya hablamos al comienzo, pero vamos a contar ahora. El caso, son dos casos similares que se iban a dar en esta provincia, era que dos gobernadores se presentaban nuevamente para un nuevo mandato cuando las constituciones provinciales habían determinado de antemano que ya no podrían presentarse. Estas constituciones, tanto la tucumana como la sanjuanina, habían determinado que un ciudadano puede presentarse, mejor dicho, puede ser electo no más de 2 oportunidades, para hacerlo sencillo. Hasta 2 veces, como no a nivel puede, nacional. La reelección no puede ser reelegido hasta 2 veces, más de una vez. y tampoco de manera recíproca o alternada, o sea que hacer las rotaciones o enroque no te permiten hacer. Si fuiste electo vicegobernador y te presentás después a vicegobernador, a gobernador, no te podrías presentar a un tercer periodo como gobernador o como vicegobernador, digamos. Que estaba claro en los textos constitucionales que fueron inclusive reformados. Dicho la situación, a pesar de ello, se vuelven a presentar los tribunales o las instituciones locales, provinciales, que controlan los procesos eleccionarios, permiten que esas personas, que esos ciudadanos vuelvan a elegirse en una clara contradicción, porque esto hay que decirlo, con el texto constitucional de la provincia, que es el paraguas, digamos, bajo el cual van a ser electos. Entonces ahí continuamos. Bueno, lo primero que hay que tener presente es lo siguiente. Acá se encuentran involucrados, como vos dijiste bien, la forma de gobierno que tenemos nosotros, que es representativa por un lado y por otro lado republicano. Entonces la cuestión de la forma de gobierno republicano tiene algunos puntos que son esenciales. Uno de ellos es la alternancia en el poder, la periodicidad del gobierno, para que no haya una persona que se perpetúe indefinidamente. ¿Y eso, Eugenio, está en el texto constitucional o es una derivación lógica? Eso es doctrina. O sea, eso es doctrina. Lo que está reconocido en la Constitución es que nosotros tenemos como forma de gobierno la republicana. Ahora, ¿qué significa la forma de gobierno de republicana? La forma de gobierno republicana surge como una manera de ponerle un poco de límites al poder, sobre todo al poder monárquico. Y sobre todo al poder monárquico absoluto. Claro. Entonces, cuya llegada, bueno, hemos visto la coronación del rey Carlos, no hubo ninguna votación, digamos, sino que él siguió una línea genealógica. Sí, pero en este caso, por ejemplo, es muy particular porque... O sea, llega al poder por una línea genealógica, digamos, y hasta por ser el hijo de... Al cierto punto es hereditaria, vendría a ser. Hereditaria. Pero en ese caso, hasta en esa monarquía, no es tampoco una monarquía absoluta porque tiene limitaciones constitucionales, a tal punto de que hay una famosa frase, digamos, que dice que en Inglaterra el rey reina pero no gobierna. El rey tiene una función más protocolar, más de jefe de Estado, más formal, pero el gobierno está a cargo del Parlamento. Y el Parlamento sí se renueva periódicamente. Hay otros países que optaron por una forma de gobierno republicana. Y la forma de gobierno republicana tiene algunos principios que son básicos, que nadie discute, y que no están en discusión, nadie ha cuestionado, digamos, que es un punto importante. El significado. Significado, o que forma parte del sistema de gobierno republicano. Algunas cuestiones como ser, por ejemplo, la división de poderes que se le llama. Un gobierno republicano tiene que tener, se espera que tenga, por lo menos formalmente,
una división de poderes, o sea, que por un lado esté el poder ejecutivo, por otro lado el legislativo, por otro lado el judicial. Entonces, por otro lado, otro de los postulados es la publicidad de los actos de gobierno. El otro postulado de la República, digamos, en el sentido de que permite de esta manera controlar a los gobernantes. Tienen que dar a conocer los actos que van llevando adelante para que la ciudadanía, la comunidad, esté presente y pueda hacer las críticas o no que pudieran corresponder. Y otro, digamos, de los principios sumamente importantes que tiene el sistema republicano es la periodicidad de los gobiernos. O sea, de alguna manera fomentar la alternancia para que una sola persona no se perpetúe indefinidamente en el poder. Porque es como ya se sabe, digamos, o se ha dicho muchas veces en lo que es teoría política, el poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, una frase de Lord Acton. Claro. Entonces, obviamente que el ejercicio del poder de manera unilateral por demasiado a lo largo del tiempo va desgastando inclusive. Entonces es necesario, por una cuestión de salud institucional, que haya una renovación de las autoridades. Si son siempre las mismas personas, se perjudica. Entonces tiene que haber periodicidad. Eso es así. Nunca se discutió el tema de la periodicidad o la alternancia. Eso nunca, inclusive, da este fallo que salió ahora, los que están en la materia ya lo veían venir y estaban todos de alguna manera de expectativa de ver qué iba a resolver la Corte. ¿Por qué? Porque los antecedentes que tiene la Corte en este sentido siempre ha sido por privilegiar la alternancia. Siempre ha tenido ese camino. Ahora, en esta coyuntura actual, donde hay un pedido de juicio político a la Corte, de alguna manera se planteaba, ¿cómo será que la Corte va a reaccionar? ¿O cómo va a fallar? ¿Va a seguir con la línea que venía siguiendo desde siempre, digamos, de privilegiar y dar preferencia al sistema republicano con la alternancia, digamos, y la periodicidad, digamos, de las funciones? ¿O va a ser un margen aparte, va a ser un paréntesis y va a dar alguna solución o alguna respuesta vinculada más a una cuestión de competencia? ¿Por qué? Porque también hay una postura donde dice que es precisamente este tema de las provincias con respecto a lo que es su sistema de reelección, es un tema, digamos, que es de derecho público provincial y que no sería parte del derecho federal. O sea, es la competencia, digamos, de la Corte. La Corte debería restringirse en su opinión y tener una deferencia hacia la autonomía provincial. Exactamente. O sea, hacia la autonomía de las instituciones provinciales. Pero tengo una pregunta. En las provincias, ¿cuál es el órgano, o si existe un órgano, que tenga como competencias similares a la Corte, pero a nivel provincial? Hay Superior Tribunal de Justicia, los superiores tribunales de justicia, o en otras provincias se llaman cortes provinciales. Hay un tribunal que es el Supremo. Lo que pasa es que hay una realidad, hay en muchas provincias estos tribunales están cooptados también por el poder político. ¿Todos? ¿No hay ninguno que no, o sí? En otros no tanto, otros tienen más independencia, depende. Pero hay situaciones en las que están muy, muy cooptados. Entonces, entonces, por eso muchas veces la misma gente pretende recurrir a la Corte para salir, digamos, un poco de la esfera provincial, porque saben que en la esfera provincial, digamos, ya está resuelto no favorablemente. Hay provincias en las cuales las personas saben que si tienen que litigar contra el Estado provincial, van a tener recién una respuesta que no sea arbitraria cuando lleguen a la Corte. Porque saben, digamos, que en los tribunales inferiores no van a tener una respuesta favorable cuando tienen que litigar en contra del Estado. Contra el Estado provincial, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces siempre se aspira a llegar a la Corte como una garantía de tener una sentencia, una resolución que sea imparcial. Y en este caso, la Corte Suprema tomó la iniciativa judicial o alguien hizo alguien en este caso fueron partidos políticos de la oposición quienes hicieron una presentación primero frente a los tribunales, digamos, provinciales. ¿Se agotó la instancia provincial? Sí. ¿Fueron agotadas las instancias provinciales? Fueron agotadas las instancias provinciales y plantearon lo que se llama un recurso extraordinario federal para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y ahí la Corte tenía dos caminos. O decía, bueno, está bien, es un tema de nuestra competencia y entramos a resolver. En este caso una cautelar, o sea, es una medida provisoria, tampoco es definitiva, es una O medida sea, cautelar. los miembros de la Corte no salen a la escalera que da sobre Talcahuano, digamos, y preguntan al primer pajuerano que sale ahí de la boca del subte, che, ¿cómo están las cosas en tu provincia? ¿No querés que te dé una cautelar? No, siempre con 2 por 1, digamos. la Corte no interviene de oficio, siempre tiene que haber un pedido de parte. O sea, tiene que haber un caso, no hace declaraciones, digamos, de motu propio. Porque vio los diarios, digamos, mirá, en San Juan pasa esto, vamos a salir a resolver el tema. Siempre tiene que ser excitado o provocado por alguna de las partes previo a agotamiento de todas las instancias inferiores. O sea, hizo todo el recorrido por los tribunales inferiores de la provincia de San Juan o de Tucumán, agotado, digamos, en el Tribunal Superior de cada una de estas provincias, recién ahí tienen la posibilidad de ir ante la Corte. Y la Corte en un principio incluso evalúa a ver si es competencia de ellos, y después de evaluar si es competencia, puede decir, este tema no me interesa tratarlo. Puede decir, mira, este tema sí es competencia, pero es un tema que no reviste la gravedad suficiente para que nosotros entremos a entender de este tema. Puede pasar eso también. En este caso dijo que se declaró competente y entraron a resolver por lo pronto la cautelar. Después van a analizar realmente en profundidad y por ahí puede decir, no, en realidad no está bien o está mal, pero la cautelar en un principio dijeron, bueno, acá hay un tema que en principio deberíamos estudiar más y mientras tanto vamos a suspender las elecciones hasta que nosotros resolvamos bien el tema de fondo. Ajá, pero eso no fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron, claro. Suspendieron las elecciones cautelarmente para poder estudiar bien el tema y determinar si realmente los candidatos cumplían con los requisitos para postularse. Antes de resolver sobre el fondo de la cuestión. Y que no se esté vulnerando, digamos, estos principios que te decía de alternancia y periodicidad en el ejercicio de las funciones públicas. Y escúchame una cosa, ¿existían antecedentes ya de este fallo? Así de estos. Sí. No lo tengo presente ahora porque venimos sobre la marcha, pero ya la Corte ha resuelto en varias situaciones anteriores en esta línea de privilegiar o dar, digamos, preeminencia al tema de la periodicidad. Sí, habíamos... Esa es la línea. Habíamos recordado que esto es un tema, porque lo que estamos hablando acá, y esto tiene una alta carga ideológica, porque todo lo que estamos diciendo como abogado en realidad tiene una alta carga ideológica que es producto de una evolución de la manera en que los hombres han decidido, los hombres y las mujeres han decidido durante la historia darse determinadas formas de gobierno bajo determinados valores, bajo determinados, básicamente, principios que nuestra Constitución los recepta. No hay discusión doctrinaria porque nuestra Constitución los recepta, que dice los principios, los derechos y las garantías que están en esta Constitución no pueden ser entendidas como negación de otros. Por ejemplo, cuando arrancamos hablando del tema del derecho a la vida o no, que hay un artículo escrito específicamente en el cual un derecho otorgado a los ciudadanos no puede ser pretendido como una interpretación como negación de otro. Primer punto. Entonces hay principios. Estos principios detrás trasuntan valores. Y cuando nosotros estamos hablando, cuando uno está hablando, cuando un abogado está hablando un dictamen, obviamente que detrás de ese lenguaje hay un metalenguaje en el cual está haciendo referencia a determinados valores. Pero también hay una cuestión respecto de esta situación procedimental, porque también en la organización de nuestro país, que es una organización federal, pero la competencia federal de los juzgados federales es una competencia de excepción. ¿Por qué? Porque las provincias que preexisten a la nación constituyen la nación argentina, y en el texto constitucional hay una clara alusión de que la nación, que es creada por la provincia y se convierte en un ente nuevo, va a respetar la autonomía de esas provincias en tanto y en cuanto respeten determinados principios republicanos, que fue lo que estuvo diciendo Eugenio.
en el artículo primero, en el artículo 5, en el artículo 121 creo, dicen sí, que las provincias tienen, primero establece un régimen federal en el 1, en el 5 establecen cuáles son la cláusula de garantía. Las cláusulas de garantía. La nación va a garantizar, digamos, a las provincias su correcto funcionamiento siempre y cuando respeten el sistema republicano, de gobierno, la educación primaria, garanticen la educación primaria y la administración de justicia y la autonomía y el régimen municipal. No habla de autonomías municipales, habla después, pero en el artículo 5, que es el artículo histórico, digamos, habla del respeto del régimen municipal. Porque también la Argentina tiene una larga historia de intervenciones federales. Nuestra vecina provincia de Corrientes tiene sobre su lomo alrededor de 30 intervenciones, en las cuales el gobierno federal remueve a las autoridades locales para resolver las cuestiones internas que esa provincia no puede hacer. Sin llegar a una intervención federal, lo que sucedió ayer y lo que generó ruido, y esto avanzando y ya desplazándonos a otro campo de análisis, sin ánimo de interpretar lo que dice Eugenio, pero Eugenio lo que dice es que en definitiva lo que sí hay, esto podemos coincidir, hay una cuestión desde lo técnico, desde lo que es técnico jurídico, la Corte estaría obrando en lo correcto. Lo que generó mucho ruido, hay una cuestión de timing. Y la consecuencia política que tiene. Hay una cuestión de tiempo y la cuestión de las consecuencias y cómo lo tomó la clase dirigente y eventualmente las personas que estén interesadas en la política, o por lo menos lo que yo sentí era, había un fuerte aviso del Poder Judicial y básicamente de la Corte, una Corte que está comenzando, como tiene a su vez el control de constitucionalidad de las leyes, que vota un Congreso democrático, las controla sobre si son válidas o no, porque hay un juego de poderes, viene con esta presidencia, viene dando señales políticas muy fuertes de independencia, tumbando determinadas leyes. Por ejemplo, este presidente de la Corte se autonominó y se autoeligió presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, que era un órgano supuestamente de administración del Poder Judicial, para quitarle a la Corte trabajo y que la Corte se dedicara solamente a fallar en casos que su competencia determinara. Entonces, viene actuando de manera con mucha independencia, es cierto, pero también fuertemente político y sin mucha autorrestricción de esas facultades que tiene. Y la objeción que se le hace, o por lo menos que todo el arco político y lo que quedó de ayer al final del día, es que la Corte avisó, ojo con lo que pasa en las provincias, porque yo puedo, de alguna manera, ejercer mi acción de veto de determinadas acciones, por más democráticas que sean. No todo es votable, no todo es decidible por órganos democráticos, y voy más allá de eso. Ojo que las autonomías las provincias son autónomas siempre y cuando no se excedan de determinados límites. Ahí está el pivote y la discusión de lo de ayer, lo que surge la discusión de ayer. En este caso, fíjate, vos mencionaste la cláusula del artículo 5. Dice, el Estado federal garantiza a la provincia su autonomía siempre y cuando se respete el régimen republicano. Claro. Y es el Estado federal, y hablamos del Estado federal, se está refiriendo a los tres poderes. A los tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial van a garantizar a la provincia. Entonces, en este caso, estaría habilitado por la Corte Suprema controlar, digamos, si se están cumpliendo en las provincias el régimen republicano. Si vos tenés en una provincia en las cuales no se respeta el régimen republicano, entonces hay motivos desde una medida sumamente grave y gravosa, que es la intervención federal, que la disponen otros poderes, que la dispone el poder legislativo en conjunto con el poder ejecutivo,
Y tenés una medida que es mucho más suave, más light, que es que la Corte declare la inconstitucionalidad o de alguna norma puntual, digamos, Claro. o de un acto puntual del Estado provincial. Digamos, pero para entender, digamos, esto, ahí la Corte viene dando fuertes señales de una autonomía y una independencia Sí. política en el cual va hackeando, por decirlo de una manera. Porque aparte, detrás de esto, lo que hay que decir es que casualmente, de las 5 elecciones que había, de las 2 o 3 elecciones, hay una que es una lectura política que viene a cuento. En el cual había, según sondeos de opinión pública y cómo estaba el escenario electoral, iban a ser 5 triunfos de oficialismo y básicamente muchos de ellos del peronismo. El Poder Ejecutivo, que ayer salió, Poder Ejecutivo Nacional, a través del presidente, salió con una fuerte declaración en contra del fallo que suspendía, sale diciendo básicamente porque con esto ellos iban, el Poder Ejecutivo podía presentar que tenía un poco de oxígeno político en una situación muy complicada, en el que decir, bueno, triunfamos en 5 provincias, y las elecciones que suspenden son a gobiernos peronistas. Por eso es que también hay toda una narrativa pero respecto pero de eso lawfare y de es proscripción, pero ¿no? eso es más que nada especulación. En el terreno, En consecuencia estamos- inmediata allá. Estamos hablando Mm. de que hay una situación, lo que plantea el presidente, que más allá de la división interna, que a su fuerza política la Corte le está, o la justicia federal le está o proscribiendo candidatos, o le está proscribiendo elección directamente. Bueno, pero acá Elecciones. Claudio, si nos vamos a manejar en el plano político, también, digamos, los partidos, déjame terminar, Bien ahí, no me bien interrumpa. ahí. También los Bien partidos políticos tienen que tener presente, digamos, las reglas de juego en las que se están jugando y no presentar candidatos que ellos saben que van a ser impugnados. Exactamente. Entonces, nadie puede alegar su propia torpeza. Exacto. ¿Cómo va a presentar un candidato que ya fue gobernador en un periodo, que ya fue después nuevamente gobernador, después una coyuntura por el cual renunció para asumir un cargo a nivel ministerial nacional, jefe de gabinete, y después los va a presentar nuevamente como gobernador? O sea, está claro que es una situación sumamente Claro. irregular y que va a dar lugar. Entonces, está presentando un candidato que vos sabés que te lo van a impugnar. Ujú. Y que vos sabés que correr el riesgo, digamos, de que tengas un fallo de la Corte en contra, porque vos estás viendo que los antecedentes del fallo Hay de la una Corte... previsibilidad de que la Corte pueda Exactamente. terminar. Entonces, Está jugando muy al fleje, digamos. Está jugando al Las límite. autoridades provinciales están jugando muy al límite. claro, el partido provincial Más que el está límite, jugando ya ahí. pasando el límite. Están ahí y entonces, obviamente que si después te sale mal el tiro, planteas, digamos, la cuestión política. Bueno, pero vos sabías lo que te estabas exponiendo. Pero tengo una pregunta, ¿por qué llegan como candidatos? O sea, ni siquiera deberían haber pasado, no hay una Los junta filtros, electoral. claro. No debería, bueno, No deberían haber pasado, de hecho, O sea, ellos si es que cada partido presenta su van lista de contra- candidatos. O sea, ajá. un partido hace su interna, hacen su resolución y dicen, van a ir Juan y Pedro como candidatos a Sí. gobernador y vicegobernador. Obviamente que ellos presentan la lista en el Tribunal Electoral y esa lista de candidatos puede ser impugnada, digamos, por otras personas. Sin duda fueron impugnados por otras personas, pero la justicia electoral provincial dijo que esa lista era válida. Entonces, ahí empieza, digamos, el juego de las impugnaciones. Ante esa resolución se plantea un recurso ante el Tribunal Superior y el Tribunal Superior mantuvo la decisión que se de más abajo. Entonces, ahí ya van a la Corte, fuera del ámbito de la provincia. Y la Corte dijo que esas personas realmente, si se presentaban, estaban afectando el principio republicano de no reelección. Sí. ¿Y quiénes forman parte de la Corte Suprema? ¿Cómo llegan ahí? ¿Quiénes Bueno, son los jueces de la Corte Suprema? Los jueces de la Corte Suprema, digamos, son elegidos por un mecanismo especial. Es un mecanismo que está establecido en la Constitución Nacional y que después fue reglamentado por un decreto
del Poder Ejecutivo de Néstor Kirchner, en el cual se produce una terna, propone el presidente las personas que van a integrar, digamos, la Corte, se hace una audiencia pública donde uno puede impugnarlos, donde toda la ciudadanía puede impugnarlos, los requisitos para que de alguna manera ser candidato es que tener una idoneidad técnica y académica y profesional para ser pues de esa envergadura. También se tiene en cuenta la cuestión federal, que no sean solamente de Buenos Aires, sino que también sean representativos de las provincias, que también haya cuestiones de género, que también estén incluidas mujeres. O sea, el candidato tiene que de alguna manera reunir determinados requisitos de idoneidad para poder ser presentado. Entonces, una vez que el Poder Ejecutivo presenta a los candidatos, o presentan candidatos, se hace la audiencia pública, se le hacen las impugnaciones que pudieran hacer, si se contesta o la persona tiene el derecho de contestar, digamos, las impugnaciones, decide el Senado de la Nación con las 2/3 partes de los presentes. El Senado de la Nación es un órgano que representa a las provincias. O sea, ¿quiénes eligen a los ministros de la Corte? Es el Poder Ejecutivo de la Nación con las provincias. Con las provincias. Entonces, el tema es que obviamente que es un cargo vitalicio, o sea, dura toda la vida mientras hasta los... En realidad no es tan así, ahora es hasta los 75 años, pero dura hasta los 75 años en el cargo, sí, mientras dure su buena conducta. Y se lo puede remover por un mecanismo que se llama juicio político. Entonces, en este momento hay 4, porque hubo una ministra que renunció. Creo que se jubiló. Se jubiló, Jaito Nolasco. Entonces hay vacante un cargo. Y los otros 4 que están son dos tenés Maqueda, Lorenzetti, Maqueda y Lorenzetti, que fueron puestos, digamos, hace más de 20 años. Lorenzetti por Néstor Kirchner y Maqueda ya venía... No, creo que Lorenzetti fue puesto por Cristina, fue nominado por Cristina, y Maqueda fue parte de esa... mayoría automática y quedó. Maqueda es peronista, mucha militancia peronista en la provincia de Córdoba. Sí, viene de la provincia de Córdoba, sí, y Lorenzetti es santafesino, como es... él no tenía una adscripción política. No tenía adscripción política, sí, era un doctrinario, un académico muy reconocido, y sobre todo, digamos, en la parte de derecho contractual y la parte de derecho ambiental. Y después se sumaron en los últimos, durante el periodo del gobierno de Macri, 2 ministros más. Uno es Rosenkrantz, que es, se podría decir que es una persona, también un académico, un investigador, un profesional, más vinculado por ahí a la centro-derecha. Y el otro es el actual presidente, que es Rosati, que es también de filiación peronista. Él llegó a ser ministro de Justicia, digamos, de Néstor Kirchner. Después hubo unas diferencias y se corrió, digamos, pero su raíz ideológica es peronista. Entonces, ese es más o menos el panorama. Lo que pasa es que muchas veces entre los distintos poderes se generan tensiones. O sea, el Poder Ejecutivo está acostumbrado a llevar la batuta, y es así como está establecido. Entonces, muchas veces la política se incomoda con otro órgano que por ahí le dice, esto está bien o esto está mal, acá sí, acá no. Entonces se producen tensiones. Lo que nos quita que la Corte también, como órgano político que es, también juegue políticamente. No vamos a ser inocentes de que ellos son neutrales 100%, no. Cualquier persona llega con su carga ideológica y con sus conceptos y de alguna manera ve las cosas desde esas perspectivas. ¿Y por qué es el juicio político ahora a la Corte? Bueno, el juicio político a la Corte se le hace porque la Corte... la proscripción. No. El motivo es, básicamente, lo que terminó de generar esta situación fue una cautelar. Hay una discusión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por un tema presupuestario. Sí. El financiamiento de la policía. Claro, entonces había una partida presupuestaria que durante el gobierno de Macri se le asignó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuando llega este nuevo gobierno y se produce en la provincia de Buenos Aires un paro, una huelga, digamos, de las fuerzas policiales, se le sacó esa partida presupuestaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dárselo a la provincia. Entonces, en una huelga que habían rodeado la quinta presidencial de Olivos, que está en la provincia de Buenos Aires,
policías huelguistas. Claro. Entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se queja diciendo, ¿por qué me sacás este presupuesto a mí? ¿Mm? Entonces va a la Corte y hace el planteo reclamando que se le devuelvan esos fondos que se le había asignado a la provincia de Buenos Aires. Y la Corte saca un primer fallo que es también una cautelar, dice, bueno, hasta tanto podamos ver con claridad el tema, en principio estos fondos se le correspondería que sean asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y le ordena que le pague, Nacional que le deposite. Esto causó mucha molestia, digamos, en el Poder Ejecutivo Nacional y dijo que era una resolución que era partidaria, política, que perjudicaba al federalismo, que perjudicaba a las provincias, que se metía en temas en los cuales no tenía que meterse, y a consecuencia de eso le inició, digamos, un proceso de juicio político que todavía está en proceso de formación, digamos, está en una comisión dentro de la Cámara de Diputados que está evaluando a ver si de alguna manera hay o no motivos suficientes como para plantear, ayer, digamos, el juicio político. Y pastillita de esto, digamos, ayer justamente, mientras sucedía esto en la Corte, en el Congreso lo estaban escuchando, a Marchi, que era el contador encargado de la obra social y de la administración del Poder Judicial, que estaba contando justamente porque está saltando determinados desmanejos, parece ser, presupuestario de lo que es el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. Con lo dicho de todo esto, y casi siempre persistente, cuando él dijo por qué le pregunta a un diputado donde estaba entrevistando por qué él renunció, y dijo, mire, yo no, a mí no me echaron, yo me fui porque quiero ser candidato a gobernador por el peronismo en la provincia de Santa Fe. Así que obviamente que él respondió que él venía de la mano de Lorenzetti, de Lorenzetti. Pero bueno, el punto en el que también es necesario y que lo que vos dijiste respecto de que también no hay que jugar tan al límite o traspasando los límites sabiendo que las consecuencias que vos te poner. Ahí, digamos, ponemos el foco respecto a las autoridades provinciales o respecto de las clases políticas, tanto sanjuaninas como... Poné otro candidato, no uno que vos sabés que va a estar expuesto a esta situación. Las provincias, por ejemplo, las provincias como Misiones, hay muchas aristas. Misiones hizo enroques para evitar esas cuestiones. Corrientes o Chaco, lo que hacían, hubo una alternancia. Claro, pero fíjate que nunca acá, por ejemplo, nunca hicieron, digamos, de que ni el gobernador ni el vicegobernador vaya a un tercer periodo consecutivo. Forzar, digamos, la situación de que te terminen impugnando. Ha pasado de que un vicegobernador pase al periodo siguiente a ser gobernador, pero no lo presentaron, digamos, después ni para vicegobernador ni para gobernador. Porque es el cuestionamiento de que con este mecanismo de enroque vos perpetúes siempre dos personas en el cargo. Se hubo un enroque, pero se entendió bien que era por dos cargos. Si te eligen primero vicegobernador, después que te eligen a gobernador, no podés volver a bajarte del otro cargo. Exactamente. Ponen otras personas y ahí no hay cuestionamiento posible, porque eso sí es válido, digamos. Acá se tomó esa decisión. Después hay algunas consecuencias que, por ejemplo, que entra en la casuística, que es, por ejemplo, bueno, que es lo que se está criticando también, y que acá puede ser sí que haya así una mayor razonabilidad en la crítica del fallo de la Corte, es que, por ejemplo, suspende las elecciones, pero solamente de gobernador y vice. Solamente el tramo de elección del Poder Ejecutivo. Entonces, pero lo que es diputados provinciales, lo que son intendencias, eso no se suspendió. Eso debería, o no está suspendido, eso se podría hacer esa elección ahora el fin de semana. Ahora, fíjate que esto le va a generar una terrible complicación a la provincia, que se va a ver obligada a logística de doblar la elección de gobernador y vicegobernador, suspenderla, pero sí tomar las otras. O no sé cómo van a solucionar. Eso es un lío. No sé cómo se resuelve. Estarán viendo ellos también, estudiando, analizando, a ver qué hacen. Ellos también podrían decir, bueno, vamos a suspender las elecciones de diputados y intendentes hasta que se resuelva la cuestión, digamos, por eso es que acá también, digamos, una manera es la crítica de decirle, se están metiendo, digamos, con una cuestión que es propia de las provincias, que es la organización de su acto eleccionario. Sí es un tema, digamos, que es propio y que no sería competencia de la Corte Suprema.
Entonces, por ahí bordea la crítica que se le hace desde el oficialismo Claro. al fallo de la Corte. Pero tiene una consecuencia dentro de las autonomías, digamos, provinciales. respecto de esta situación que estamos viendo ahora, para ir cerrando, tiene su origen en un fallo que ya la Corte había planteado, de varios, pero hay un fallo que es en la provincia de Santiago del Estero, cuando Zamora quiso volver a presentarse a pesar de que la Constitución se lo prohibía, y la Corte, obviamente ante un pedido del partido, ante la Unión Cívica Radical de la provincia de Santiago del Estero, plantea esta situación. Viste que hay antecedentes ahí, el Zamora es uno, y hay Zamora, otros más. Sí. Hay otro más, está el de la provincia de Río Negro. Sí, hay uno en el sur también. El actual ministro de Justicia, Martín Sí, Soria, también. planteó que Boretilnec no podía presentarse a la reelección, porque ahí está prohibida la reelección, creo que en la Constitución de Río Negro. Pero volviendo al tema de Zamora, en Zamora la Corte dice que estaban vulnerándose la forma republicana de gobierno de manera grosera, porque tenía prohibido y asistía razón al recurrente en el sentido de la Unión Cívica Radical de impugnar esa candidatura porque no tenía la habilitación, ya había cumplido los 2 mandatos, pero no considerando aparte, digamos, algo que se llama el obiter de los fallos, el obiter dicta de los fallos, dice, tenemos que hacer mención acá de la responsabilidad que tienen los partidos políticos como únicos que están habilitados para presentar representantes. Recordad que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y con la reforma del 94 los partidos políticos tienen una función asignada constitucional en la cual ellos como partidos políticos tienen que ser también garantes del sistema republicano. Más allá de prohibir en ese momento la candidatura de Zamora, que Zamora lo que hace es presenta a su mujer, se presenta a su esposa, digamos, como candidata, la actual senadora y vicepresidenta del Senado, y le dice, los partidos políticos que presenten estas candidaturas tienen que tener que hacer también su control, por decirlo de alguna manera, de constitucionalidad o su respeto, sabiendo que no deben jugar más allá de lo que las reglas prescritas están. Hay ya un considerando de la Corte en aquel fallo, que es del año 2013, en la cual plantea esto. Pero en aquel momento y en los fallos anteriores, la Corte se tomó su tiempo y mucho antes de que el proceso eleccionario avanzara, ya dictaminó para que la propia provincia, después de ese dictamen, tratara de sanear esa cuestión insalvable. Porque en definitiva también hay que entender, y quizás lo más objetable de la Corte, que desde lo técnico, creo que coincidimos, tiene razón, no deja de ser un poder, por lo tanto no deja de ser una cuestión política, y es el timing, el tiempo, el momento en que esperó, y el contexto de ese día, porque están las declaraciones, en un contexto de juicio político, el jefe de la administración va a declarar al Congreso que hubo probablemente, o por lo menos se pensaba que podría haber algún desmanejo por parte del actual presidente, por lo menos quedaba todo eso ahí. El presidente de la Corte a la mañana, ante la Cámara Argentina-Americana de Comercio, habla que la Corte puede llegar a inmiscuirse en la política cambiaria y monetaria del país. A la tarde sacan estos 2 fallos, suspendiendo elecciones de un partido del mismo signo que el Poder Ejecutivo. Entonces, esa decisión, que desde la factura técnica no tendría mayores objeciones, porque hay precedentes de la Corte que estuvimos contando, el tema es el tiempo, el momento y el modo en que lo hizo. Podría ser el tema del tiempo, pero bueno, también el momento en que le llega. Si lo saca después de las elecciones no tiene sentido. No tenía sentido, por eso sacan la cautelar, claro, digamos, y dicen vamos a resolver más adelante. Y antes es el tiempo que le llega, porque vos imagínate que vos recién vas a poder impugnar una vez que se presentan, claro, digamos, las candidaturas. Y las candidaturas se cierran 2 o 3 meses antes, digamos, la fecha para inscribir quiénes van a ser los candidatos. Entonces, no es que es un tema que tenés mucho margen para, claro, atrás o que viene de hace rato. Es, supongamos, desde febrero posiblemente, final de febrero, que se hayan presentado las candidaturas, y ahí recién se pueden dar las impugnaciones para que llegue a la Corte. Sí. Incluso los plazos son
No sé cómo será en Tucumán, no sé cómo será en San Juan, pero seguramente serán similares a lo que tenemos acá en la provincia de Misiones. Los plazos son cortísimos. Las impugnaciones se tienen que hacer dentro de las 48 horas. Sí, y también, por ejemplo, las boletas ya habrán estado impresas. Sí, sí, ya todo el mecanismo, claro. ya las escuelas están asignadas, Claro. Las boletas están impresas, digamos, lo que va a pasar, digamos, yo creo que realmente lo estuve tratando de mirar acá en los portales digitales, pero no sé si hay, lo que dice Tucumán y San Juan que van a acatar, pero no hay suspensión de la elección, muy probablemente el domingo se vote normalmente, pero no se va a tener en cuenta el voto de la categoría gobernador y vice. Claro. Bueno, con esto vamos cerrando el programa de hoy. Aprendimos mucho. Espero que hayas aprendido algo. Sí, aprendimos mucho. Nosotros, aunque no creas, también aprendemos porque a medida que vamos comentando nos vamos dando cuenta, digamos, porque esto es un tema que salió anoche y entonces estamos analizando sobre acá muy recientemente. Entonces, cuando uno intenta explicar algo, justamente exactamente, uno también va comprendiendo mejor y analizando un poquito las situaciones que se van dando. Así que bueno, te agradezco mucho la invitación acá a la charla, siempre amena. Sí, es un tema que, bueno, que nos apasiona, ¿no? Y nos ocupa, así que... Acá una compañera, Damaris, de la Defensoría, nos comenta que se van a usar las mismas boletas para intendentes y no se cuentan los votos a gobernador. Claro, no se va a computar, digamos, la categoría. Bueno, claro, no digan claro, porque ella lo dijo. Es un problema técnico, yo no sabía cómo estaban por resolver. Gracias, Sabía que ya han decidido resolverlo de esa manera, el tema. Claro, ustedes dicen claro. Día a día. Sí. Bueno, y agradecerle a las compañeras que están escuchando. Y creo que nuestro compañero Leonel también, más allá de todas las otras personas que seguramente son muchas, y nos están escuchando por la 91.9 y la 100.3. Así que bueno. Agradecerles y bueno, nos encontramos en los próximos programas de Los Saberes del Pueblo.